Bueno, ese que nos saludaba era Juan Francisco Lamata y que tenemos el placer de tenerle aquí en el estudio para encarar esta media hora de medios de comunicación. Te decía que había una cosa que en el extintor que no me había, con la cual no coincidía, que era esa especie de ya podríamos llamar axioma Lamata, así como hay una ley de gravedad, una ley de Newton, una navaja de Occam y demás, existe el axioma Lamata, que es, claro, como hay otros que han hecho eso, pues no se puede hablar. Es decir, como en España hay licencias también para los medios de comunicación, no se puede hablar de las licencias que quita Chávez en Venezuela. Como Ignacio Corrales ha fracasado, al igual que han fracasado otros como Basile y otros directores de televisión, no se puede hablar del fracaso de Corrales. Bueno, era por la proporcionalidad, porque si el fracaso de Ignacio Corrales era porque había fracasado el pueblo más divertido, pues entonces ¿qué habría que decir de la etapa anterior, que cuando empezó nadie dice que Corrales, en la azotea de Wyoming, claro, pero nadie dice que Corrales haya fracasado por el pueblo más divertido. Corrales en 2 años que asumió, no sé, solamente la pegó con MasterChef, es lo único que le ha funcionado, y después sus cifras de audiencia, o sea, llevar a Televisión Española por debajo de los 2 dígitos, teniendo la Champions y teniendo cosas que ya las quisieran otros, pues tiene mucho mérito, y no ha sido capaz de hacer una parrilla coherente. En 2 años, solamente que tú puedas decir lo único que te funcionó es MasterChef, pues la verdad que tiene delito, teniendo en cuenta que cuentas con una televisión de 6.500 tíos, que eso no lo tiene ni Antena 3 ni Telecinco juntos, y a partir de él tienes más de 800 millones de presupuesto. Bueno, encima las pérdidas, encima se encaprichan y compran productos absolutamente fallidos y de un nivel paupérrimo, porque lo que uno le critica, y por eso ahí podemos hablar de lo de Luis Fernández, lo que yo quería decir con Luis Fernández es que te podía gustar o no el personaje, te podía gustar o no la línea editorial de esa cadena, y en Periodista Digital la hemos criticado. Creo que prácticamente no ha habido día en la cual no hemos dicho algo, pero no puedes dejar de reconocer que ahí se sabía de televisión. Aquí da la sensación que no saben, es decir, es como que era gente que se dedicaba a otra cosa y de pronto se ponen a hacer televisión y creen que saben de televisión y hacen unos productos que son lamentables. No es ni que son malos, buenos, funcionan, no, es que son directamente lamentables. De hecho, muchos de esos productos se vieron con anterioridad y les dijeron, mira, con esto te la vas a pegar, y así todo los emiten y se dan el cacharrazo. No sé qué opinas. Televisión Española está en un momento arriesgado, que es el de un cambio de modelo. De todos modos, veo interesante, antes de hablar de Televisión Española, el ver que siempre los ataques yo delimitaría 2 tipos de ataques que no pondría demasiado en consideración en lo relativo a la Televisión Española, porque Rouco, por ejemplo, no puede ser un buen crítico de cine erótico, ni Pilar Rahola puede ser una buena crítica taurina, porque está en contra de los toros. Entonces, a mí hay 2 tipos de críticas que no me valen mucho. Una, la de la oposición, que siempre va a estar en contra de todo tipo de televisión española, porque está en contra, pero hasta en los tiempos de UCD el PSOE demandaba a los directivos de televisión española, por lo tanto, lo que diga el PSOE siempre va a ser todo mal. Y luego los liberalísimos, que están en contra de que exista televisión española. Por tanto, las críticas de los 2 sectores, a mí no voy a decir que me traen al pairo, pero digamos que no son las que tengo más en consideración. Como digo, o sea, Rahola no puede ser crítica taurina. Pues un tío que está en contra de que exista la televisión pública, pues siempre le va a parecer mal todo lo que haga la televisión pública. Bueno, tenemos por un lado Roberto Marván, de Periodista Digital. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? Buenas, Robert. Bueno, Robert es uno de los que ha venido siguiendo todo lo que ha sido la salida de Ignacio Corrales, y tenemos a otra persona que también nos va a esclarecer bastante lo que ha pasado, que es Juan Manuel Hidalgo, del sindicato Sí. Juanma, ¿estás ahí? Aquí estamos y escuchando. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro, Juanma. ¿Qué nos puedes contar sobre esta salida que vosotros desde el sindicato Sí de RTV pues ya veníais anunciando, avisando que la gestión de Ignacio Corrales era un fracaso sin paliativos? Pues me imagino que los menos sorprendidos habéis sido ustedes, ¿no? Bueno, dentro de la sorpresa que te genera que se produzca, que se haya producido por fin, ¿no? Era una cosa esperada y deseada, y creo que positiva para Radio Televisión Española. Estaba escuchando ahora hace un momento lo que estabais comentando, es decir, Radio Televisión Española es cierto que hacer televisión no es una ciencia exacta, puedes acertar y puedes fracasar.
La diferencia con el señor Corrales es que este fracasaba con el dinero de los ciudadanos de este país, no fracasaba con el dinero de los accionistas. Así se puede fracasar todas las veces que uno quiera y no pasa nada. La verdad es que nosotros estamos contentos con la marcha de Corrales. Creemos que es importante que el principal culpable de la situación interna de televisión, insisto, y puntualizo, de televisión española, haya salido por fin de la empresa. Juanma, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuáles han sido los fracasos más rutilantes de la gestión de Corrales? A ver, yo creo que el fracaso más rutilante es seguir el modelo que inició Luis Fernández, con una diferencia, y es que Luis Fernández tenía 200 millones de euros más que tenía Corrales. Es decir, Luis Fernández no apuesta por un modelo de radio y televisión pública en el sentido de generar unas líneas de programación, es decir, de hacer deportes, de hacer infantiles, de hacer cultura, ficción, lo que sea. No, él apuesta por 3, 4 o 6 formatos de gran audiencia, como son series, como son deportes, y sobre esos formatos luego el resto pues lo viste con la programación de Radio Televisión Española. Esos formatos le permiten tener una audiencia. Claro, si tienes dinero para hacer eso, bien. Si no tienes dinero y como fracases, el batacazo que te pegas es enorme. Eso es lo que ha hecho Corrales. A partir de ahí, luego ya están fracasos sonados, pues lo que has dicho, quitando Masterchef, el resto de programas, desde el Letris, el Pueblo Más Divertido, Generación Rock, todos, es fracaso tras fracaso. Y muchos de ellos, además, anunciados, o sea, porque es que cuando los compañeros grababan esos programas o cuando algunos habíamos tenido la oportunidad de ver algún piloto, sabíamos perfectamente que no iban a funcionar, que eran malos. Juanma, lo que no se entiende, y esta pregunta también se la hago extensiva a Roberto Marván, es que se gasten los millones que se gastaban en Champions o en partidos anodinos de la selección española, y que por otro lado se gasten también en el sueldo, se los gasten en los sueldos espectaculares que cobraban Mariló por hacer ese programa o tantos otros presentadores, y por otro lado a los trabajadores los tienen con la soga al cuello. No se entiende muy bien esa política. Vamos a ver, nosotros aceptamos, es decir, cuando aquí hay un cambio político en este país, hay un cambio de gobierno, hay una situación económica muy delicada. Es decir, no hay que olvidar que hace 2 años estábamos a punto de ser intervenidos en este país. Y además nos encontramos, parece ser que es verdad, que las cuentas no estaban claras. Es decir, eso afecta a Radio Televisión Española en la medida que hay una menos aportación presupuestaria. A nosotros se nos pide, a los trabajadores se nos pide que hagamos un esfuerzo. Y es que no solamente no tengamos subida salarial, sino que nos rebajemos los sueldos. Bueno, pues se hace. Lo único que pides a cambio es que la otra parte, en este caso la dirección, haga lo único que le corresponde, que es gestionar. Y no lo ha hecho. Lo ha hecho mal. La prueba es que nosotros nos hemos bajado el sueldo, hemos reducido los costes de personal y, sin embargo, el déficit ha aumentado. Bueno, pues ¿qué es lo que no se entiende? La mala gestión. Bueno, es que estamos con unos directivos que algunos no saben del medio, en este caso hablo claramente del propio presidente, una persona que tenía una vitola de gestor, pero sin embargo de medios de comunicación lo desconoce absolutamente, y luego con unos directivos en el caso de televisión que la verdad es que tampoco tuviesen un bagaje espectacular con respecto a trabajar en grandes cadenas, y la prueba es lo que han demostrado. Roberto Marván, explícanos qué va a pasar con Teledeporte y si la dirección de Televisión Española se va a seguir gastando el dinero en partidos anodinos de la Roja, sobre todo después del fracaso de la selección en el Mundial. Bueno, pues por un lado, otra de las noticias mediáticas, la verdad que con Televisión Española no estamos parando en los últimos días. Ayer conocíamos la salida de Corrales y hoy prácticamente nos despertábamos, bueno, con ese estudio del cierre de Teledeporte, con el que ahora podremos ahondar un poquito más con Juanma Hidalgo. Es verdad, la idea es que la programación deportiva pase a emitirse por la 2, como la conocimos en su día, en los años 90, cuando la 2 era, por así decirlo, el canal deportivo de Televisión Española. Se estudiará también un canal en streaming, como hacen otras grandes televisiones públicas europeas, donde alberga esas competiciones domésticas, deportivas, pero tampoco han explicado mucho más qué prevén hacer. A partir de ahí, como tú bien dices, Luis, sabiendo que se ha apostado por partidos, cuando dices anodinos, de clasificación mundial, Eurocopa, de los próximos partidos, que sabemos que las cifras de audiencia no son muy altas, me gustaría hablar con Juanma si ese cierre de Teledeporte es verdad. ¿Creen que puede suponer un ahorro tan considerable para que se decida cerrarlo y en cambio gastarse pues entre 35 y 40 millones por esos partidos de la selección que no quisieron las privadas, por así decirlo? Juanma.
Pues aquí hay alguien que no cuenta la verdad. Es decir, yo te digo, yo hace escasamente 3 meses mantuve una conversación con Leopoldo Echenique, en el que yo mismo le planteaba si mantener Teledeporte tenía algún sentido en la línea de cómo se estaba manteniendo, porque era un canal que se estaba dejando morir prácticamente en contenidos, en todo, no había ningún tipo de proyecto. Sí, recordemos, por ejemplo, que no se ha dado la Roland Garros, que hubiera sido una excelente oportunidad, claro. y Teledeporte lo dejó pasar. Bueno, sí, era un canal que languidecía, y te lo decía la propia redacción de Teledeporte de Barcelona, ¿no? Entonces yo mismo le planteaba esa posibilidad, de si bueno, tiene sentido mantener este canal con los costes, y él me decía que los costes eran mínimos, todo lo contrario, que es más, cerrar Teledeporte suponía esa frecuencia que ocupa, nadie nos iba a comprar y que era mejor mantenerlo. Juanma, te estamos escuchando mal. Mira a ver si... Ahí, quédate ahí. Ahí no me muevo. Sí. No, perdón, vale, perfecto. Dale. No, te decía que Leopoldo Echenique no hace más de 3 meses me justificaba el mantenimiento de Teledeporte por una cuestión económica. Hoy nos encontramos que se cierra por una cuestión económica. Pues alguien no está contando la verdad. No me la contaron en su momento, o ahora no. Sí, porque dicen, por ejemplo, que bueno, se puede ahorrar en señal, ¿no? Es decir, no pagarle a Vertis lo que cuesta emitir las 24 horas, por ejemplo. Pero eso va en un paquete, Yo no sé si ahí va a haber un ahorro espectacular. Yo no sé si detrás de toda esta operación de Teledeporte hay otro tipo de operaciones comerciales con otros operadores que a lo mejor estén jugando muy fuerte en canales de pago y que en el futuro quieran operar con otros sistemas. A ver, sé más explícito, Juanma. Pero estoy hablando de Telefónica. Estoy hablando claramente de Telefónica, es decir, yo no sé qué operaciones está viendo ahí aquí detrás de asesoría. Es decir, lo que es cierto es que Teledeporte, tal como estaba en estos momentos, no tenía sentido en cuanto a programación. Es decir, es un canal que se estaba muriendo por sí solo, con unas audiencias muy bajas. Nadie estaba apostando por Teledeporte. Estaban dejándolo prácticamente morir. Bueno, pues dices, oye, ahora lo vamos a pasar a lo que era el formato que se hacía antiguamente en Radio Televisión Española. Los domingos por la mañana o los sábados por la tarde, la 2 todo deportes. Bueno, no sé qué deportes haremos y no sé qué retransmisiones, porque no estamos haciendo prácticamente ninguna. Alejandra Llosa quiere hacerte una pregunta. Hola, buenas tardes, Juanma. Hola. Mira, hablabas antes de la falta de un modelo. Sí. Hay un asunto que no sé desde el sindicato qué pretendéis hacer, y es que siempre se habla del mito de la producción propia, en lugar de estar pagando millonadas a productoras amigas. Las vías para que un formato de un programa o incluso un piloto de ficción que ya se ha hecho por parte de un trabajador de la casa progresen en los despachos son nulas. No existen esas vías, es una especie de juego de despropósitos, y luego solo te diré a modo de anécdota que tenéis un director de cine con 3 películas estrenadas de recepcionista de transportes. Con eso he dicho todo, es decir, no se regula, no se sabe el personal que tenéis, el potencial, no se han puesto las vías para que puedan progresar y sea una cosa medianamente limpia, o el que las ideas puedan entrar en algún tipo de concurso, de proceso, de interno, porque yo vi mucho talento y yo estuve allí una década. No, vamos a ver si hay algo que caracteriza la gestión en la compra de derechos y en la emisión de programas de radio y televisión española, es el ocultismo. Yo pongo un ejemplo siempre. Es decir, tú vas por cualquier carretera de este país y puedes ver un cartel en el que te dice lo que cuesta hacer una variante. Luego será o no será, pero te lo pone. Intenta preguntar qué cuesta hacer un programa. Es imposible, no lo sabe ni la Comisión de Control Parlamentario ni siquiera el Consejo de Administración. Es todo un ocultismo absoluto. El sistema de adjudicación de programas obedece a una mesa que son 4 o 5, que no sabes a qué intereses existen detrás, y no existe ningún tipo de publicitación ni nada. Y nosotros siempre decimos, oiga, Radio Televisión Española no puede producir ni mucho menos todo lo que emite. No tenemos capacidad, y además hay un mercado externo que para eso está. Oiga, pues que Radio Televisión Española a principios de año, o cada 6 meses, a cada tiempo, digo, oiga, yo quiero hacer series de ficción y quiero hacerlas sobre esto. A ver, venga, ideas, proyectos, y tengo estos costes, venga. Y sobre una mesa... Hay gente frustrada de mucho talento, como te digo, que no sabe cómo canalizar dentro de la casa esas propuestas. Desde luego, si es de Radio Televisión Española, difícilmente tiene salida, porque al final la convicción que uno tiene es que existen muchos intereses extraños ahí dentro. Yo no sé ya si hablar de comisiones, y ahí no me atrevo porque no tienes esa prueba, pero existe mucho interés. Es decir, nosotros conocemos de muchos compañeros que han presentado proyectos que incluso han cometido el error de no llegar a registrarlos y luego encontrarse prácticamente el mismo proyecto presentado a través de una productora. Pero si viene a través de una productora no hay problema, pero si lo hace un trabajador, todos son problemas. Pues así estamos. Roberto Marván, ¿qué más nos puedes decir de última hora? ¿Quién va a ser el próximo director de Televisión Española y qué sabemos de él? Bueno, sabemos precisamente a raíz del cierre de Teledeporte, está claro que entramos otra vez en una contradicción, porque el nuevo director
de Televisión Española, José Ramón Díez, es conocido, digamos, por su gestión como productor deportivo, por haber cubierto muchos eventos deportivos, Juegos Olímpicos, mundiales. Tiene un currículum, la verdad, muy extenso. Lo que te dice todo el mundo es que al menos este sí es de la casa y este sí conoce el negocio, cosa que no era el asunto de Corrales, pero sorprende cuanto menos que alguien, digamos, de su perfil, al día siguiente de haber sido nombrado, se encuentre con que el canal que cierran es Teledeporte. No deja de llamarme la atención. Juanma, con la caída de Corrales también cae su segundo, que era Alejandro Flores, que fue otro fichaje rutilante de esta dirección, al cual fueron a buscar a la Sexta, y porque decían que en Televisión Española no había nadie que supiera de audiencias. Eso es otro exotismo que hay que adjudicar a esta dirección, ¿verdad? Sí, es lo que nos quejamos. Es decir, cuando nosotros nos quejamos muchas veces de la contratación de directivos externos, no es porque entendamos que las mejores profesiones del sector solamente se encuentran en Radio y Televisión Española. Lo que decimos es que muchas veces vienen directivos externos cobrando cantidades importantes de dinero. Estamos hablando de cifras que superan los 20.000 euros mensuales, estos señores. ¿Cuánto? Repite, por favor. Cifras que superan los 20.000 euros al mes. O sea, Alejandro Flores cobraba más de 20.000 euros al mes. Claro. No estamos hablando de cantidades mínimas, de cantidades pequeñas, no, estamos hablando de cantidades importantes. Claro. Si pagas esas cantidades es porque entiendes que es que los que vienen aquí, vamos, son la quinta esencia del mundo de la televisión. Bueno, pues no lo son. Y la prueba la tiene que ni a nivel curricular ni a nivel luego de demostración de resultados lo ponen encima de la mesa. Claro, esas son las quejas que nosotros decimos, eso es lo que nos diferencia, por eso decía un poco antes al principio, eso es lo que nos diferencia de otras cadenas, de lo privado, de lo público. Juanma, ¿crees que al ver las barbas, crees que cortar barbas, hay otros que ya las están poniendo en remojo? ¿Crees que Corrales y Flores no van a ser los únicos en caer? Yo estoy convencido que habrá más cambios. Yo estoy convencido que habrá más cambios. ¿Informativos quizás? ¿En informativos quizás? Yo creo que no. Yo creo que informativos, la sensación que yo tengo es que informativos por ahora va a seguir Julio Somoano. No sé si Sergio seguirá o habrá algún cambio ahí. Lo que sí es cierto es que a Julio ahora se le va a acabar seguramente una excusa muy importante que tenía. Y es que él justificaba su baja audiencia de los informativos a las audiencias de televisión. Bueno, pues ahora si cambia el modelo, veremos si Julio también puede mantener esa excusa. Yo creo que no, yo creo que Julio va a continuar y yo creo que los cambios se van a producir más a nivel interno de televisión. Incluso te diría que intuyo que va a haber una reestructuración con una reducción importante del organigrama de televisión. Mira, aquí lo que se está produciendo en el fondo y lo que se va a producir ahora mismo va a ser un ahorro considerable en costes. Es decir, todo esto, el cambio de Corrales, lo de Teledeporte, obedece a todo el plan que se está poniendo encima de la mesa de financiación de Radio y Televisión Española. Juan Manuel Hidalgo, del sindicato Sí, gracias por atender a Rojo y Negro. Un abrazo. Un saludo a vosotros. Hasta luego. Juan Francisco Lamata. No, si os fijáis en lo que estamos diciendo, eran una serie de errores que venían ya de antes, lo está diciendo aquí la gente que ha estado allí, por tanto no se deben poner en la cuenta de este último equipo de gestión en 2 años. Se habla mucho de la crisis económica del canal, que lo que tengo entendido la mayor parte es por el tema de los inmuebles, de los 300 millones. Eso hubiera pasado siendo director Ignacio Corrales o siendo director el Pato Donald, porque estaba allí ese problema igualmente. Bueno, pero tú asumes una nueva dirección, ahora te doy, Alejandra, la palabra. Tú asumes una nueva dirección diciendo que vas a cambiar cosas, ¿no? Hombre. Diciendo que vas a cambiar cosas, diciendo que sabes de televisión, diciendo que tú sabes cómo resolver esto, diciendo que... Pues sobre todo que vienen a arreglar las cuentas, ¿no? Que es lo que tienen. Diciendo que con poco dinero van a poder mantener el tipo y demás, y en 2 años han demostrado que todo lo que decían era mentira y la farsa se les ha caído. Han prescindido de 70 puestos directivos, ¿no? Unieron aquello de las direcciones. Y sobre todo esto es un equipo que tiene que hacer austeridad, ¿no? Es lo 70 puestos directivos, creo que está mal informado. Los puestos directivos de los altos cargos que metió Luis Fernández ahí siguen cobrando su dinerito. Echaron a unos poquitos que se han ido bien indemnizados y poco más. No fusionaron las siguen 48 altos cargos ahí que metió Luis Fernández, siguen estando ahí. No fusionaron las direcciones locales de RNE y RTV para que fueran las únicas. Los pueden haber fusionado, pero no han echado altos directivos. Es decir, por cierto, altos directivos que a los que se les llegan a dejar y no se descubre el pastel se van todos a Lisboa a la final de la Champions.
Es verdad, cuéntanos eso, Roberto, que tú lo contabas en Periodista Digital. ¿Cómo fue eso de que inmediatamente todos se querían subir a un avión y estar en Lisboa, verdad? Pues eso mismo, al final ya sabes que en cuanto se descubren las cosas, se descubre la verdad, pues das un paso atrás e intentas vender la historia de que los que van allí son un poco en gastos de representación, pero la idea inicial, y fue la idea que se destapó, era que esos mismos altos directivos pues pretendían ir a costa de Televisión Española pues unos cuantos a Lisboa, más los 98 que iban a trabajar. Alejandra, muy breve. No, muy breve. Se hablaba de si se iban a vender los estudios Buñuel, si Torre España, todo son especulaciones. Hace más de 5 años que se hablaba de esa venta y de agruparlos, aglutinarlos a todos en Prado del Rey, y ahí se ha quedado. Bueno, pues ahí sí, RTV sigue ahí, nosotros un poquito cada vez más pobres y ellos, bueno, en fin, nos moriremos todos y ellos seguirán ahí fuego a Prado del Rey, cobrando de más. No, la mata no, nadie está hablando de prender fuego, sino que estamos hablando de cuidar los bolsillos del contribuyente. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Saludos.